¿Tú necesitas una ayuda en particular o seguimos viendo los tratados? ¿Ya? No, los tratados apenas los va a dar él. Todo lo que es Todavía no tratado. lo, todavía no lo ha dado. No, ya los tocó, pero no los ha dado como tal. Ya, entonces sigamos por los tratados, que es como lo más entrete, ¿ya? Y yo creo que es como lo más atingente, ¿ya? Dentro de lo más importante en los tratados, y ya lo hemos venido diciendo un poco en la otra ayudantía, es el marco regulatorio, ¿no? Aparece nítidamente en la Convención de Viena de 1969, ese es como el marco regulatorio, ¿ya? En cuanto a derecho positivo, aplicable posterior a esa fecha, y antes del 1969 regía una suerte de derecho consuetudinario, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, la idea de codificación del derecho internacional se vino a plasmar en esta convención, ¿ya? Ahora, dentro de lo que habíamos visto como fuentes del derecho internacional público, precisamente nos aparecen los tratados como principal fuente, ¿no? Y en ese sentido se analizan a partir de su concepto. ¿Tú tienes algún concepto de tratado? ¿O qué es un tratado? ¿Conoce algún tipo de concepto que puedas esbozar No, así no, a simple no. vista? Pero ¿a qué Pero un tratado se te es, hace yo lo símil? considero eh, como un convenio, una característica de un estado. No lo veo, o sea, es un marco, es como para regir el marco legal. Claro. Dentro de lo principal, como te decía yo, es que antes, digamos, de la existencia del tratado mismo, en sí el tratado viene a ser como, podríamos decirlo, una convención, ya sea en su término genérico, en que se apoya muchas veces la definición de convención en el derecho interno de cada país, por ejemplo, un acuerdo de voluntades, ¿ya? Podríamos dentro de definir ese acuerdo de voluntades en que pueden participar uno o más estados, ¿ya? Sean sujetos de derecho internacional, también otros sujetos de derecho internacional como organizaciones internacionales o otros sujetos de derecho internacional también. Entonces, en ese sentido, el tratado nos aparece como un símil al contrato, ya dentro del derecho interno, pero con ciertas diferencias, ya que vamos a pasar a relatar y que realmente aparecen esencialmente en la Convención de Viena de 1969, que es el tratado que tienes que tener tú, que tienes que descargar, ¿ya? Yo lo voy a subir al aula virtual, a pesar de esto está este PPT en el aula virtual, pero de repente es bueno tener la Convención de Viena, ¿ya? Precisamente porque de él vamos a revisar lo más importante, ¿ya? Lo primero decir que, como tú ya tenías una idea de tratado, no se aleja mucho de la realidad, ¿ya? Un tratado sería un acuerdo de voluntad entre uno o más estados, ya sea bilateral, en este sentido, dos estados, o multilateral entre muchos más estados. Entonces, dentro de eso, podemos partir diciendo que hay ciertos procedimientos para la adopción de un tratado entre países, ¿ya? Muchas veces se ve que en la televisión, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores o el presidente de la República firma un tratado de libre comercio, no sé, pues, con China, por ejemplo, ¿no? O precisamente firman un tratado sobre derechos humanos entre varios estados, ¿ya? Como lo sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, de alguna forma sería el derecho, ¿cachai? El derecho aplicable a una situación en particular que puede ser de índole económica o puede ser de índole netamente de derecho humano. Cuando nos referimos de derecho humano, la situación cambia, porque si bien es cierto, por ejemplo, un tratado en materia económica obliga a los estados a cumplir ciertas condiciones que ellos pacten, en cambio un tratado de derecho humano obliga al estado para con las personas de su territorio. ¿Te fijas? Entonces, ahí es distinto. Generalmente las cartas de derechos humanos declaran derechos, ¿no? Y por tanto el Estado tiene que garantizarlo y predisponer su legislación interna
conforme a lo que dice la declaración. Dentro de eso encontramos muchas convenciones importantes de derechos humanos y que van a salir conforme vamos viendo, digamos, la materia. Pero lo más importante ahí es específicamente lo que te decía, ¿no? La separación entre eh, la materia por el cual las personas las personas de derecho internacional público van a eh, acordar ciertas situaciones, ¿no? Finalmente, el concepto legal está en la Convención de Viena en el artículo 2. ¿Ya? Generalmente el profesor lo pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final es como el concepto legal, ¿ya? Y nos dice el artículo 2 que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único, ¿ya? O en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Te fijas que al final aparece esa cualquiera que sea su denominación particular. Por tanto, el tratado va a tener muchos nombres, ¿ya? De ahí, por ejemplo, venga así a decirse la convención y se hace como símil de tratado, ¿no? A su vez, la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho a los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales define un tratado como un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, eso es importante, entre uno o varios estados o una o varias organizaciones internacionales. ¿Por qué te menciono ahora el derecho a los tratados eh, con organizaciones internacionales? Porque precisamente posterior a la Convención de Viena de 1969, en 1986 se reúnen y realizan ahora, ¿no? Una suerte de regulación, pero de tratados entre organizaciones internacionales, ya no solamente entre estados, ¿ya? Se hace como una actualización, ¿ya? Por eso te lo menciono, porque a las finales precisamente se hace también en Viena, pero unos años después, ¿ya? Eh, en cuanto a la clasificación, podemos decir que podemos distinguir de acuerdo al número de partes, ya lo hemos dicho, ¿no? En bilateral, multilateral, y también si permiten o no la incorporación de otros estados. Por ejemplo, hay tratados que son abiertos. Eso quiere decir que a pesar de que un estado no ha participado en la creación del tratado mismo, puede adherirse, ¿no? Porque está abierto. Esto puede incluirse. Y a ese preciso Así no esté eh, invitado, puede estar dentro. claro, Ya. o sea, en realidad lo que pasa es que hay tratados que van a ser multilaterales, ¿no? Como también dentro de un tratado multilateral se puede específicamente tratar eh, materia específica entre dos países. Por ejemplo, no sé, no necesariamente un tratado multilateral va a regular las situaciones de todos los países, porque muchos países tienen situaciones particulares, ¿no? Y en ese sentido, dentro del mismo tratado, ellos también pueden acordar un tratamiento especial entre dos países, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué yo digo abierto o cerrado? Porque finalmente un tratado abierto permite adherirse. Suponte tú que hay algún estado que haya nacido recién, ¿no? Eh, Ya. Suponte tú, después de eh, la disolución de la Unión Soviética, se crean un montón de estados nuevos, ¿ya? Estados tanto de asiáticos como también europeos, ¿ya? Entonces, esos estados no participaron en ningún tratado anterior, pero sin embargo prestan su voluntad en adherirse a ciertos tratados que estaban antes de que nacieran. Para allá voy, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Ahora, atendiendo a la función jurídica que desempeñan los tratados, estos también pueden clasificarse en tratados contratos y en tratados leyes, ¿no? Los primeros son aquellos que establecen prestaciones recíprocas a cargo de las partes contratantes, generalmente son de materia económica, ¿no? Los tratados contratos, digamos. Los ius tractatus. El ius tractus es como la capacidad la capacidad que tiene un sujeto de derecho internacional para firmar tratados, ¿no? Pero,
pero en definitiva la clasificación solamente que te estoy dando es como conceptual nomás, ¿ya? Es por si te preguntan, pues, si me preguntan a mí, ¿qué tipo de tratados conoce o cuál es su clasificación? Yo podría decir bilateral, multilateral, tratados abiertos, tratados cerrados, tratados también dependiendo de la función jurídica que desempeñan, tratados contratos, tratados leyes. En los tratados leyes, por ejemplo, son los que establecen una norma objetiva de derecho válida para todas las partes del tratado. Por ejemplo, aquí encontramos la Carta de las Naciones Unidas, ¿ya? Generalmente los tratados, contratos, son esos tratados que establecen situaciones recíprocas, ¿no? Prestaciones recíprocas entre uno más estados. Son de índole económica, ¿no? Por ejemplo, arancelaria, establecen ciertos impuestos, etc. Pero los tratados leyes establecen un marco jurídico, ¿ya? Una norma. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Ahí encontramos la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, que se establecen ciertas normas por las cuales los países establecen como el marco jurídico internacional por el cual van a regirse, ¿ya? Siempre y cuando ellos se adhieran, ¿no? Ya sabemos que también pueden no formar parte del tratado, ¿no? Como lo hace Estados Unidos. En su mayoría, eh, a pesar de haber participado, se retiró de la mayoría de los tratados, ¿no? Luego de eso, se habla de lo que tú venías un poco mencionando, que es el ius tractum, que finalmente es la capacidad efectivamente para firmar tratados, ¿ya? Si yo te dijera, por ejemplo, el ministro del Trabajo puede firmar tratados, ¿qué piensas tú? ¿Tiene Eh, ius tractum, digamos? ¿El ministro de qué? ¿De qué? ¿El Del ministro de qué? trabajo, del trabajo, por ejemplo. Mm, no creo. Ya, pues ahí hay que analizar efectivamente Bueno, es ministro. si tiene capacidad, ¿no? Claro, es un ministro. Y si tiene plenos poderes, ¿no? La regla general en cuanto a eso es que la capacidad para celebrar tratados es inherente a todo Estado, independiente, lógico, como también a la capacidad de otras personas de derecho internacional público, toda vez que los elementos propios de la subjetividad internacional consiste precisamente en la capacidad para celebrar acuerdos internacionales, ¿no? De ahí que las organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo la Santa Sede, que no es un Estado, sino que aparece como una organización intergubernamental, ¿no? Y en ciertos casos los grupos insurgentes, por ejemplo los beligerantes, ¿no? Que no son Estados. Por ejemplo, en Colombia tenemos las FARC, por ejemplo, ¿no? Que pueden celebrar tratados, a pesar de no ser estados, ¿ya? Porque hay ciertos casos en que estos grupos, ¿no? Se les reconoce su capacidad para eh, 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 tomar acuerdos en cuanto a tratados, por tanto son reconocidos como beligerantes dentro del país, ¿no? O sea, son reconocidos por las cartas magnas como sujetos de derecho internacional, ¿no? Es interesante eso porque antes no se podía. Pues imagínate tú acá en Chile, cuando hubo el golpe de Estado, por ejemplo, había una parte del país que estaba fraccionado. Entonces, en cierto sentido, no todos pueden estar de acuerdo con el régimen de gobierno, y los que no están de acuerdo forman parte de los beligerantes, ¿no? Los que están en guerra contra el mismo Estado, ¿no? Te lo menciono simplemente para que igual hay situaciones en que no solamente la capacidad para firmar tratados está radicada solamente en el Estado, sino que en otros sujetos de derecho internacional, ¿ya? Eh, Eso con respecto a la capacidad, ¿no? Ahí encontramos también dentro del Estado a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno, a los ministros de Relaciones Exteriores, a los jefes de misión diplomática. Con respecto a la pregunta que te había hecho yo, en ese caso no estaría dotado de plenos poderes. El ministro del Trabajo no podría firmar tratados, ¿no? A no ser que específicamente el presidente de la República, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, le haya dado plenos poderes, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo son los procedimientos para celebrar un tratado? Bueno, aquí aparecen un montón de procedimientos en cuanto a reglamentarias,
¿no? ¿Cómo procede, ¿no? Y lo encontramos con el procedimiento clásico o tradicional. ¿Ya? Este procedimiento está constituido por el cumplimiento de las siguientes etapas. La primera etapa es la negociación, o sea, cuando un Estado negocia y adopta el texto de un tratado junto a otros estados que quieren precisamente en una convención se reúnen para negociar ciertas materias comunes entre ellos. De ahí encontré, por ejemplo, en la primera etapa. ¿Eso te lo pasó el profe? No, Ya, ahí va a llegar más o menos preparado. Si el profesor te pregunta, le va a decir lo mismo, es que en realidad el profe habla y habla, ¿no? sí, pero él no Pero, deja intervenir. pero por ejemplo, aquí tú encontrás necesariamente un procedimiento clásico, ¿ya? Porque en las finales hay procedimientos simplificados. ¿Qué quiere decir eso? Que son procedimientos que dentro de las etapas que te voy a mencionar, solamente cumplen con ciertas etapas más rápidas, ¿no? Más simplificadas. En resumen, dejan de cumplir con ciertas etapas que son la etapa de ratificación, por ejemplo, o la etapa del canje o depósito de instrumentos. Y simplemente con la negociación y la firma pasan a formar parte del derecho internacional. Pero el procedimiento clásico necesita todas estas etapas. La negociación, que es la primera, la firma, que es la segunda, la ratificación, que es la tercera, y el canje o depósito de instrumentos, que es la cuarta. ¿Ya? Las dos primeras se hacen generalmente en la convención, o sea, la negociación y la firma, pero la ratificación y el canje generalmente son de derecho interno, son como etapas que realiza el, 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 la norma, ¿no? La norma de derecho internacional para ingresar a la norma de derecho interno. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Chile, cuando se negocia un tratado, tiene que ser ratificado por el Congreso. Ahí tiene un ejemplo, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso, como una ley. ¿Cachai? Luego de pasar los trámites de ley, claramente sin poder modificar su contenido, eso es lo que no puede hacer el Congreso, porque a las finales la negociación y la adopción del texto la lleva a cabo los países contratantes. No podría el Congreso cambiar el contenido. Sin embargo, puede hacer algunas observaciones y también puede mencionarla a través de la representación al presidente. Y el canje o depósito de instrumentos, que finalmente sería la etapa final, ¿no? En cuanto a esa etapa, es interesante verlas una por una, pero en realidad ya la hemos visto. Mira, por ejemplo, la negociación y la adopción del texto, ya lo vimos que son trámites previos y que finalmente se puede convenir el texto del tratado. Sin embargo, la opción del texto puede estar en varios idiomas, ¿ya? Puede estar el tratado en español o en el idioma inglés, por ejemplo, dependiendo de los idiomas de los estados contratantes. Pero en los tratados multilaterales generalmente se adoptan uno o dos idiomas, ¿ya? Un ejemplo ahí lo encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, que está en 6 idiomas, en ruso, en chino, en inglés, en español, en francés. Básicamente todos los estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial eh, tienen, digamos, una copia en su idioma, ¿no? Eh, en cuanto a la firma del tratado ahora, luego de haber adoptado el texto del tratado, se procede por parte de los negociadores a su firma, con lo cual se le confiere un carácter auténtico al tratado, ¿ya? En esta etapa se le da la autenticidad al tratado, ¿ya? En definitiva, puede convenirse otro procedimiento, no solamente la firma, como por ejemplo la firma ad referendum o rúbrica puestas de los negociadores en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia que figure dicho texto. La regla general es la firma, ¿ya? Pero finalmente la firma no engendra derechos ni obligaciones a las partes, pues se requiere el cumplimiento de otras etapas que vamos a seguir mencionando, ¿ya? Para que el tratado adquiera fuerza obligatoria. O sea, la pregunta acá cae de cajón. O sea,
Luego de haber negociado el tratado y adoptado el texto y firmado, ¿el tratado es obligatorio para las partes? ¿Qué piensas tú? Claramente no, pues, no es obligatorio, po, porque falta cumplir con otra etapa, ¿no? A no ser que sea de estos que te hablé yo, que son tratados simplificados, ¿ya? Y en esos tratados, solo con la negociación, la opción del texto y la firma, pasarían a tener fuerza obligatoria entre las partes. Viene llegando alguien, calma. Por lo general, Franco, Dime. ¿tú te conectas todos los días o días específicos? Eh, o sea, lo que pasa es que estamos conectando. Mira, hay un apartado dentro del aula virtual donde están las clases. La idea se conecta uno todos los días. ¿Ya? Por ejemplo, hemos avanzado acá. Ayer, por ejemplo, nos conectamos, pero a las 22, me acuerdo, y no llegó nadie. Después a las 22:30 llegó una persona, pero me dijo que estaban haciendo unos trabajos, no sé de qué curso habrá sido, y que no podían conectarse, y esperamos hasta las 22:40, pero difícilmente llegó alguien. Angeline acaba de llegar, por ejemplo, ella parece que estaba ayer que quería conectarse, ¿no? Sí, hola Franco, ¿cómo está ahí? Sí, ayer Bien, traté de conectarme como a las 10:20, estuve hasta las 11:30 porque después me acosté a dormir, estaba muy claro. cansada. Sí, no, es que a veces es relativo también, porque, por ejemplo, hoy día yo generalmente mando la invitación así como por mensaje, como a la 1 de la tarde, como a las 3, siempre las envío como a esa hora, porque esa hora es la que tengo libre. Pero después yo también tengo clases, soy alumno también, soy alumno de cuarto año. Entonces a la final igual, por ejemplo, hoy día tuve clase hasta las 9. Entonces son re pocos los Mm. momentos que uno tiene para hacer ayudantía. Por eso te preguntaba, y la idea es que vamos hacia allá. Yo puedo seguir avanzando en la materia. Después de esto, después de los tratados, se pasa a los sujetos de derecho internacional, que ustedes ya se los pasaron, me imagino. Sí, Pero ahí nos encontramos con varias situaciones interesantes de ver y podemos pasarnos allá si quieren y ver situaciones de allá o situaciones antes de esto o resolver dudas que ustedes tengan, porque al final esto es una ayudantía. Esto no tiene sentido avanzar si estamos como con dudas, ¿cachai? Por eso les pregunto inmediato, alguna duda que el profesor, no sé, que no haya podido resolver o que haya dejado un poco inconclusa. como te digo, Franco, yo primera vez que entro a una ayudantía, por lo general no los utilizaba porque, como dijo la compañera aquí, uno sale tan agotado de clases que por lo menos yo hoy tuve económico. Sí, pues sí. Entonces, el profesor habla más que el profesor Sergio. Entonces, pasar todo el día pegado a la computadora, porque aparte trabajo en la computadora, ya la vista ya no sé si veo, te veo hasta borroso. Entonces, Claro. por supuesto, me interesa todo lo que es tratado porque él no lo ha dado. Ah, bueno, buenísimo. ¿Ya? Él no lo ha dado, pero yo no tengo ningún Mira, problema. Por supuesto, yo no todos los días. cuando, yo cuando di el examen disculpa que te interrumpa, yo cuando di el examen para aprobar Derecho Internacional Público, el profesor me preguntó de tratados, ¿no? Por ejemplo, no sé, te puede preguntar de una materia en específica, ¿no? O, por ejemplo, tuve a otro alumno, compañero mío, porque yo lo hice presencial este curso con él, ¿ya? En segundo año toca este curso, parece. Sí, Y nada, pues el profesor es así, siempre ha sido así, pues, pero lo importante ahí es saber la materia igual, ¿no? Porque al final el profesor avanza nomás, pues, ¿cachai? Entonces al final o te consigue un libro y lo lees, ya. o, eh, o asistí a la ayudantía y resolvemos dudas acá, pues, si no hay problema, si yo puedo Por lo retroceder, no menos, tengo problema. Franco, disculpa que te interrumpa. Ya nosotros tuvimos la primera evaluación y fue oral. Por supuesto, él mandó a leer un libro de eh, Warner Menense, un brasilero, que habla de las nociones básicas del derecho internacional. Pero para la segunda evaluación, él dijo que iba a realizar un caso
Ah, bueno, sí, 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 hace eso. Iba a Sí, sí, me colocar un acuerdo. caso, pero ni idea de que va a ser el caso, por supuesto. Él dijo que lo iba a pasar. El caso que siempre coloca el limítrofe, bueno, bueno, limítrofe marítimo entre Bolivia, Perú, Chile. Siempre coloca eso. Siempre coloca ese desde la perspectiva de cómo nace, a propósito de cómo se resuelve, cuáles son los principales fundamentos de la demanda en la Corte Interamericana. Eso son lo que pregunta, pero él lo pasa. Por ejemplo, ahí yo no sé si eso fue el caso que vimos hace 2 años atrás, porque estaba candente, estaba en ese, me acuerdo que fue justamente ese año lo que pasó, ¿cachai? Pero no sé qué caso les va a poner. Pero lo importante sí o sí, Luis, es que si te vayas a dedicar, no sé tú, pero si te vayas a dedicar a Derecho Internacional Público, No. tenéis que saber, tenéis que saber esta materia, Sí, ¿cachai? claro, por supuesto. Si te interesa, porque ahora yo le decía, por ejemplo, a las otras personas, es una materia interesante, yo no digo que no, a mí, yo por lo menos, a mí, si tú me preguntas a mí, yo, a mí me gusta ya y todo. ¿Me dedicaría a esto? No, no lo sé. A mí me interesa ser juez, ¿cachai? Y particularmente juez penal. Esa es como la idea mía, ¿cachai? Yo también quiero ser Pero, magistrado. pero hay gente que le gustaría ser, no sé, abogado litigante, o le gustaría incluso, no sé, otras cosas, pero lo importante acá es que igual hay que saber, porque al final, no sé, una persona, cualquier persona en tu casa te preguntar, oye, ¿qué es un tratado? ¿Y cómo se adopta? Claro. ¿Cuáles son los procedimientos internos? Por eso los pasamos. ¿Ya? Bueno, seguimos, ¿no? Estamos bien, vamos a repetir un poquito para que la Angelin cache un poco. Mira, estamos viendo los tratados. La norma acá que ustedes tienen que descargar, y bueno, yo la voy a descargar también y la voy a dejar en el aula, es la Convención de Viena de 1969. Yo sé que a lo mejor el profe les va a hacer el trabajo práctico y listo, pero igual puede que le salga algo de esto, ¿ya? Puede que de repente salga algo así, ¿ya? Y a propósito de eso, vimos el concepto de tratado, ¿no? Que finalmente es un acuerdo voluntario entre sujetos de derecho internacional público, por escrito y regido por el derecho internacional en general, ¿no? Ese es como el concepto, ¿ya? La clasificación hay muchos tratados de diferentes formas, pero los más importantes que pueden ser bilaterales, multilaterales, abiertos, cerrados, regionales, universales, etcétera, ¿ya? La capacidad, en cuanto a la capacidad, ya sabemos que todos los estados tienen capacidad, todos los estados independientes tienen capacidad para firmar tratados. ¿Ya? La capacidad se le denomina jus tractum, que es como lo que tú habéis dicho, y que finalmente dentro del estado hay ciertas personas que tienen estos poderes o esta capacidad para llevar a cabo una firma, un tratado. Dentro de ellos mencionamos a los jefes de estado de manera genérica, a los jefes de gobierno, a los ministros de Relaciones Exteriores, a los jefes de misiones diplomáticas también en otros países, etc. ¿Ya? Y ahora estamos en los procedimientos. Y el procedimiento clásico es el procedimiento que se lleva a cabo por la mayoría de los países cuando firman un tratado, que es La negociación. cuatro etapas, ¿no? La negociación, adopción del texto, la firma, la ratificación y el canje de documentos. Y también habíamos mencionado que había un procedimiento simplificado, que no contiene las dos últimas etapas, que serían la ratificación y el canje. Contiene solamente la negociación y la firma y está listo el tratado. Pero ya vamos a ver que son ciertos tratados que pueden hacer eso, no todos. ¿Ya? Y en eso estamos, pues. En eso estábamos en eso. Eh, la firma, pues ya la firma ya la vimos. Pues la firma es, o la rúbrica, ¿no? No necesariamente la firma como la conocemos, ¿no? Una rúbrica puesta en el texto a propósito de que una mosca o finalmente un sello o una eh, forma en que los estados contratantes indiquen que están consintiendo, ¿no? Que sería como símil a la firma, pero puede darse de otra forma también, ¿no? Luego de eso encontramos la ratificación. Ya sabemos que los estados se juntan, negocian, adoptan el texto, que puede estar en varios idiomas, tanto idiomas como si el tratado fuera multilateral, por ejemplo, yo le mencionaba, si participan muchos países, puede estar en 3 o 4 idiomas. La regla general es que esté
en bilateral en 2 idiomas, pero puede estar en más idiomas, ¿ya? Eso va a traer importancia al momento de interpretar el tratado, ¿ya? Vamos a ver reglas de interpretación también, ¿ya? Luego de la firma aparece la ratificación, ¿ya? Mediante la ratificación el Estado hace constar en el ámbito internacional su voluntad de obligarse por el tratado. Es el respectivo derecho constitucional el que determina cuál es el órgano interno llamado a efectuar la ratificación. Por tanto, la ratificación es un procedimiento interno, ¿ya? Ya no es un procedimiento que se lleva a cabo en la convención misma, sino que dentro de cada país hay órganos llamados a ratificar, que por lo general son los poderes legislativos, ¿ya? En Chile pasa los trámites de ley, tal y como si fuera una ley, ¿ya? Luego de la ratificación está el canje de instrumentos. ¿Qué es el canje o depósito de instrumentos? El tratado no queda perfeccionado con la ratificación, o sea, luego de que pase por el Congreso, es necesario que la otra u otras partes conozcan que se ha procedido a efectuarlo, ¿ya? Por tanto, el canje o depósito de instrumentos es simplemente la notificación o el depósito o el cambio de los instrumentos ratificados. Es como decirte, ya, pasó la ratificación, todo, aquí tenéis el instrumento, pásame el tuyo, yo te paso el mío, y listo, ¿ya? Esa es la ratificación. Puede ser también, generalmente, el canje se da en tratados bilaterales, es más fácil, ¿ya? Te paso el mío y tú me pasas el tuyo. Pero el depósito se da en los tratados multilaterales. Suponte tú que se forma, por ejemplo, se forma parte, digamos, del tratado de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Por el depósito en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces, el que quiera formar parte, firma, en este caso no es firma, sino que adhiere al tratado y lo deposita, bueno, lo ratifica en su país, ¿no? Y lo deposita en la Secretaría. Y listo. Lo mismo pasaría si son 3 o más estados. Generalmente cuando son 3 o 4 o 5 estados, suponte tú, dentro del ámbito, no sé, asiático, un ejemplo, se va a designar un estado el que va a ser depositario, ¿no? Finalmente los otros estados depositan en ese estado, ¿ya? Esa es como la idea, ¿no? Ahora, habíamos mencionado que este es el procedimiento clásico. Luego el procedimiento clásico viene el procedimiento simplificado, ¿ya? Y el simplificado finalmente es contemporáneo, ¿no? Tiende a abreviar los trámites de conclusión de un tratado, ya lo hemos visto, ¿ya? Los procedimientos simplificados más usuales son 2, según si el tratado consta de un instrumento o de 2. El primero de ellos consiste en limitar el procedimiento clásico en sus 2 primeras etapas, que ya lo veníamos diciendo, negociación y firma, ¿ya? Y el tratado pasa a tener fuerza obligatoria a constar de la sola firma. ¿Cachai? Es interesante este procedimiento simplificado porque no pasa por un trámite interno, ¿ya? El segundo procedimiento simplificado consiste en el intercambio de los textos que constituyen el tratado, quedando el tratado perfeccionado solamente por el canje. ¿Cachai? La posibilidad de emplear estos procedimientos abreviados depende más o menos del contenido o la naturaleza del tratado y de las exigencias constitucionales internas en que los estados celebran. Generalmente eso ya está definido dentro del derecho interno, ¿ya? Las materias sobre las cuales se puede adoptar un procedimiento simplificado, que claramente no son materias muy trascendentales, sino más o menos de índole arancelaria, de índole económica, donde el procedimiento es sumamente fácil de hacer, ¿ya? Y es menos engorroso a propósito de la materia que trata, ¿no? Luego de eso, ya vimos los procedimientos, se viene ahora a la adhesión, ya la habíamos nombrado, ya la adhesión, ¿no? Es como la accesión. Es el acto jurídico por el cual un Estado que no es parte de un tratado simplemente se incorpora a él, ¿no? Mediante una declaración formulada de conformidad con la cláusula del mencionado tratado que lo autoriza para hacerlo. O sea, dentro de los tratados que ya se han firmado, también hay una cláusula que permite que se adhieran otros países, que no El mundo abierto, participaron. ¿no? Exacto, eso sería una abierta.
y los tratados se adhieren, o sea, los estados se adhieren, ¿ya? Lo que pasa mucho, por ejemplo, con la Carta de las Naciones Unidas, es que los tratados se van, o sea, los países se van adhiriendo, ¿no? La adhesión se efectúa mediante un instrumento formal, que ya lo hemos mencionado, ¿ya? En el que el Estado adherente manifiesta al depositario del tratado su voluntad en llegar a ser parte del tratado, ¿ya? Luego también hay tratados que se firman a propósito de conferencias internacionales, ¿ya? De repente tú vayas a ver, ¿no?, en la televisión que hay una conferencia entre varios países, pero esa conferencia es para hablar de cualquier materia, ¿no? Ellos no van con un tema en específico, sino que van a hablar, por ejemplo, de materia de integración económica, puede ser también un tema que no está regulado en el derecho internacional, que es en materia de inmigración, por ejemplo. ¿Ya? No hay ninguna norma positiva que hable de inmigración. Por tanto, está dentro de la esfera del orden jurídico interno de cada país regular esa materia. Pero, por ejemplo, suponte tú que hay una conferencia internacional donde varios países dicen, yo creo que va a pasar, yo creo que esto ya se viene, a propósito todas las personas, ¿no?, que salen de sus países, ¿no?, y van a otro país y van a intentarlo, y acá en Chile, por ejemplo, con el tratamiento de los extranjeros, cómo pasan a tener una nacionalización más simplificada, ¿sí? Porque acá en Chile es complejo el tema de nacionalización, tienes que cumplir con cierta cantidad de años, etc. Entonces, igual hay ciertas formas en que esos procedimientos se pueden regular entre varios estados. Otro ejemplo se da en el caso de que los tratados regulen el ingreso al país. Por ejemplo, uno puede ir a Argentina, a Perú, a Brasil, solo con el carnet nomás. No necesitáis la visa, ¿ya? Mercosur, recordemos. Claro. Entonces, eso es como, digamos, lo que es una conferencia internacional, ¿no? Y también se pueden adoptar tratados por organizaciones internacionales. ¿Ya? Aquí directamente no hay países, sino que hay organizaciones internacionales. Algunas organizaciones u órganos de estas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es como la más importante, o la OEA, ¿no?, Organización de Estados Americanos, están facultadas para elaborar y adoptar textos de ciertos tratados. ¿Ya? Suponte tú que elaboran el texto de un tratado y a propósito de ello, generan una conferencia donde invitan a países si quieren formar parte de aquel tratado que han creado, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que se adoptó en Barbados en el 2002, etc. Hay varios ejemplos, ¿ya? Pero no es necesario nombrarlo, ya están en los libros. Si tú lees el libro aparecen un montón de ejemplos. Ahora, luego de la adhesión, que ya pasamos a hablarla, ya cachamos lo que es un acto jurídico por el cual un Estado manifiesta su voluntad en participar de un tratado que ya ha sido adoptado, está el registro y la publicidad, ¿ya? Este es súper importante, este tema, ya que el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los tratados deben ser registrados en la Secretaría General de dicha organización y publicados por esta, ¿ya? Es interesante esta norma porque, ¿qué es lo que hace? Te la voy a leer, ¿ya? Dice, todo tratado después de entrar en vigor esta carta, o sea, la Carta de las Naciones Unidas, se pegó, parece, ¿no? No sé, parece que se pegó. Sí. Sí. No, yo pensé que era yo nada más. Lo voy a comenzar a leer, ¿no? Dice, todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera miembro de las Naciones Unidas después de entrar en vigor la Carta de las Naciones Unidas serán registrados, ¿ya?, en la Secretaría y publicados por la misma Secretaría en la mayor brevedad posible, ¿ya? Ninguna de las partes de un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado, conforme a lo que estamos leyendo, podrá invocar dicho tratado, ¿ya?, en algún órgano de las Naciones Unidas. O sea, acá la sanción es que finalmente si un tratado no se registra y no se publica en la Secretaría General de la ONU, no puede invocar ese tratado
frente a la Secretaría General de la ONU. No puede invocarlo, no tiene una fuerza obligatoria respecto de los países miembros de esa organización internacional. ¿Ya? La disposición transcrita, al igual que una similar, existía bajo el Pacto de la Sociedad de las Naciones. O sea, antes de la ONU existía la Sociedad de las Naciones y ya había una norma de registro y publicidad. ¿Ustedes por qué creen que un tratado se tiene que registrar y publicar? ¿Por qué creen? Igual es interesante preguntarse, ¿por qué una ley, por ejemplo, dentro de un país, ahora no hablando en materia internacional, por qué una ley se tiene que publicar? ¿Por qué una ley se tiene que promulgar? Para que sea cumplida, ¿no? Claro, lo Para que primero, la digamos, conozcan también. Para que se cumpla. lo primero es para, como decía Kelsen, para darle validez a la norma, ¿no? Para darle existencia, ¿ya? Porque finalmente pueden darse tratados secretos. Suponte tú que hay tratados secretos entre dos países que acuerdan, no sé, concertan, no sé, tarifas más fuertes para un país solamente para sacarlo o para menoscabarlo, ¿ya? Entonces la idea de la publicidad es precisamente eso, ¿ya? Que no hayan tratados secretos, ¿ya? Y el registro se hace de esa forma para dotar de validez y obligatoriedad al tratado en cuanto a si hay alguna disconformidad o algún problema, poder solucionarlo y decir, oye, sabéis que acá está el tratado y podemos hacerlo, ¿no? La sanción por falta de registro es la inoponibilidad relativa del tratado. ¿Ustedes saben qué es la inoponibilidad? No, yo no. No, yo tampoco. La inoponibilidad es una sanción, no más que nada eso. Generalmente, cuando algo es oponible, que sería lo contrario a inoponible, oponible significa que cualquier Estado que se meta en sus relaciones, yo le digo, mira, acá hay un tratado, te opongo esto es oponible frente a ti, tú no puedes meterte esto porque está este tratado, ¿ya? Y lo contrario, la inoponibilidad significa que el tratado no vale, ¿no? Yo no puedo oponerlo frente a otros, ni menos ante la Secretaría General de la ONU, no puedo ponerlo ante la ONU, no puedo decir, este es derecho, ¿cachai? Tengo que cumplirlo. No, básicamente es inoponible, no se puede oponer frente a otras personas o otras organizaciones o otros países o otros estados, ¿ya? Entonces, la inoponibilidad es una sanción. Siempre cuando les pregunten, ¿qué es la inoponibilidad? Es una sanción a ciertos actos que realizan, ya sea, no sé, en el caso del derecho interno, personas, o en el caso del derecho internacional, estados, ¿ya? Generalmente la sanción a la publicidad, ¿ya? Cuando algo no es público, es inoponible, ¿ya? Cuando es público, Ya. es oponible, es la idea, ¿ya? En cuanto a la entrada en vigor de los tratados, como señala el artículo 24 de la misma Convención de Viena, que es el marco jurídico, el tratado entra en vigor de la manera en la fecha en que que se disponga, ¿no? Que finalmente las partes pueden acordar cuándo entra en vigor, ¿ya? Ordinariamente el tratado bilateral entra en vigor una vez que se ha procedido a este canje, a este cambio de documento, ¿no? Eh, si se ha empleado un procedimiento simplificado, por ejemplo, el tratado entra en vigencia a partir de la firma, ¿ya? Por su parte, el tratado multilateral generalmente entra en vigencia cuando cada parte, en la medida, ¿no?, se van depositando los instrumentos de ratificación, ¿ya? Generalmente, si hay un tratado multilateral, por ejemplo, no sé, pues, entre 10 países, no es necesario que los 10 países depositen para que entre en vigor, sino que se establece en el mismo tratado que con un número mínimo, por ejemplo 5, ya entra en vigor, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si no se ha completado el número de depósitos necesarios para la entrada en vigor, el tratado no entra en vigor y por tanto no es obligatorio para las partes. Por eso de ahí la importancia de que los países vayan depositando los tratados en la Secretaría General de la ONU para que lo registre y lo publique.
Es como la idea, ¿ya? Sin embargo, lógico que se puede aplicar provisionalmente un tratado antes de que entre en vigor, ¿ya? Por ejemplo, los estados pueden acordar su aplicación. En el derecho interno, esto se llama normas transitorias, ¿ya? Generalmente cuando hay una norma transitoria, es una norma que va a regular ciertas situaciones antes de la entrada en vigor de la ley, ¿ya? Eh, Eso sucede mucho en el derecho interno. Ustedes siempre van a ver cuando revisan una ley, disposiciones transitorias van a aparecer al principio de la ley, ¿ya? Eh, En cuanto a eso, en cuanto a los registros de publicidad, eso es más que nada el procedimiento. No sé si les quedó un poco claro, ¿tienen alguna duda en cuanto a eso? Porque ahora nos vamos a ir a Chile. ¿Qué pasa en Chile ahora? ¿Ninguna? Ya, bacán. No, ninguna. Si les preguntan de los tratados, en manera simplificada, podemos decir que están contenidos en la Convención de Viena de 1969, el concepto ya lo saben, la clasificación someramente aparece acá en la diapo, la capacidad para firmar tratados ya también aparece acá, los procedimientos también aparecen acá, el procedimiento simplificado ya lo vimos, a propósito de ciertas materias y la naturaleza del tratado, la adhesión ya vimos el concepto, el registro de publicidad ya lo vimos, y nos faltaría ver el concepto de reservas, ¿ya? Que lo vamos a dejar un poquito para adelante, ¿ya? Ahora vamos a ver lo mismo que estamos viendo, pero en Chile. Ah, ya. ¿Cómo un tratado es en cuanto al procedimiento de ratificación y canje de depósitos? ¿Cómo es el procedimiento de ratificación en el Congreso? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Que es interesante y que tenemos que verlo, porque al final igual le van a preguntar cómo el tratado entra en vigor en el país, ¿ya? Acá en Chile, lo importante es que la constitución política está en vigor, ¿no? A pesar de que haya una convención constitucional que está creando una nueva constitución, aún nos regimos por la constitución del 80, ¿ya? Eh, por tanto, tenemos que leer un poco la misma constitución, ¿ya? Acá los artículos de la constitución que nos vamos a ceñir, básicamente el artículo 32 de la Constitución, ¿ya? Si ustedes tienen la Constitución por ahí, es importante que vayan marcando esos artículos porque aparecen, yo no creo que la Constitución actual, no creo que cambien esto mucho, ¿ya? Yo de hecho que va a ser como un poco copiar y pegar nomás, porque esto es más reglamentario, ¿ya? Lo primero que en el artículo 32 dice que son atribuciones especiales del presidente de la República, aparte así, ¿no? En su numeral 15 aparece conducir las relaciones políticas de las potencias extranjeras, perdón, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54, numeral 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetivos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere, ¿ya? Entonces, en el artículo 32, numeral 15, nos encontramos con eh, las atribuciones especiales del presidente de la República, ¿ya? En cuanto a la conducción de las relaciones políticas con potencias extranjeras. Entonces, acá ya vemos lo primero. Lo primero es saber quién lleva a cabo las relaciones internacionales, conducir la política internacional es el presidente de la República. No es el Congreso, no es el Poder Judicial, tampoco es eh, otra, otra institución que no sea el presidente de la República, ¿ya? Por su parte, el artículo 54, tal como fuera modificada por la ley 20.050 del 2005, incorpora el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de Chile, que fue publicado el 22 de septiembre del 2005, dispone. Son atribuciones del Congreso ahora, ¿ya? Aparece número 1,
aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación, ¿ya? La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que les corresponda en conformidad al artículo 66, donde aparecen los quórum, y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley, ¿ya? Entonces, acá tenemos ya un poco el esquema general. El presidente va fuera del país, ¿no? Puede actuar a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordad también que puede actuar a través de un ministro de Relaciones Exteriores, y va precisamente a regular relaciones con otros estados. Por eso sale, por eso hay visita a otros estados y anda ahí paseando, etc. O hay una convención y va de partícipe y escucha y ve que están hablando, etc. Y ve si le conviene o no le conviene al país. ¿Ya? Entonces finalmente eso es su competencia. Lo establece la Constitución a través del artículo 32. Y como habíamos ya relatado, el artículo 54 del mismo cuerpo normativo establece la atribución del Congreso, y la atribución del Congreso es la ratificación, que es como ya lo que teníamos un poco esbozado. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle, ¿ya? Las reservas serían una suerte de forma por el cual el Estado, a través del presidente, decide que ciertas cláusulas del tratado no le sean aplicables, ¿ya? En virtud no del derecho interno, sino que en virtud de la conveniencia política, ¿no? ¿Ya? Entonces, podría un Estado reservarse ciertas disposiciones del tratado que se firma en cuanto le son más benéficas o no, ¿ya? Y esas reservas las contiene el mismo tratado cuando es negociado y adoptado el texto, ¿ya? Entonces, cuando el presidente llega con el texto al Congreso, le dice, mira, ¿sabéis qué? Acá he hecho algunas reservas, ¿ya? El Congreso, por su parte, puede sugerir la formulación de reservas también, y declaraciones interpretativas, ¿ya? Eso quiere decir que puede realizar eh, opiniones o declaraciones que interpreten el tratado, pero no que lo modifiquen. No, el Congreso no puede cambiar el contenido del tratado. ¿Por qué? Porque ya fue negociado. O sea, es de toda lógica, ¿no? Porque finalmente el presidente ya lo negoció, ¿ya? Pero sí puede hacer reservas, ¿ya? Que es como lo que venimos hablando, que también lo puede hacer el presidente. En el curso del trámite de su aprobación, ya vimos que puede hacer reservas y declaraciones, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado, ya lo vimos, o en las normas generales de derecho internacional. O sea, siempre que el tratado lo permita y siempre que también el derecho internacional permita tales reservas, ¿ya? Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el presidente puede adoptar acuerdos eh, con posterioridad al tratado, ¿no? Y no requieren de aprobación estos acuerdos, ¿ya? De nueva aprobación porque ya se aprobó el tratado. Podría el presidente nuevamente, luego de la ratificación, ¿no? Realizar ciertas declaraciones interpretativas a propósito de ampliar el significado de cierto contenido del tratado, ¿ya? Las medidas que el presidente adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento del tratado, que son los que estamos hablando, no requieren de aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley, ¿ya? ¿Ustedes saben dónde están contenidas las materias propias de ley en la Constitución? No, yo no. Ya, Yo vamos tampoco. a verlo, ya, vamos a verlo al tiro. Yo tengo la Constitución acá, por eso es importante, ¿ya? Las materias propias de ley, ¿ustedes les pasaron constitucional? No, No, todavía no nos pasan.
¿Ustedes Por lo son de menos, primer año? sí, Ah, adelantaron el ramo. sí. No Ah, ya sé, por eso. a mí lo tuve que aceptar porque me lo arrojó el sistema. Ah, ya, lo tomaron, ¿no? Ya. Bueno, para tomar Derecho Internacional Público, como es un ramo que no requiere prerequisito, eh, se puede tomar sin haber tomado Constitucional, ¿ya? Pero lo importante es que en Constitucional nos pasan ciertas materias que solamente pueden ser reguladas por ley, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que hay otras materias que el presidente puede regular a través no de ley, sino de la potestad reglamentaria. ¿Ustedes saben lo que es la potestad reglamentaria? La potestad reglamentaria es la atribución que tiene el presidente de la República u otras eh, autoridades, por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, el alcalde tiene potestad reglamentaria, ciertos organismos estatales independientes, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría General de la República, por nombrar algunos, ¿no? Que, el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, tienen la capacidad de emitir normas, ¿cachai? Que no son ley, pero que sí son obligatorias, ya sea para el servicio mismo o para los particulares también. Es así que el presidente puede regular ciertas situaciones que no son materia de ley a través de reglamentos, ¿ya? No sé si ustedes han visto el típico DS, Decreto Supremo. No sé si lo han visto por ahí en una micro de repente o en cualquier lugar donde dice DS y uno dice, ¿qué es? Bueno, es un decreto supremo. Básicamente el presidente puede emitir decretos supremos en materias que no sean de ley, ¿ya? Eh, y precisamente en materias que regule a través de la potestad reglamentaria. Entonces, ¿cómo saber qué materias son? Súper fácil. Primero se establece cuáles son las materias de ley en el artículo 63 y luego de eso uno dice todo lo que no sea materia de ley lo puede regular el presidente de la República a través de la potestad reglamentaria. En términos simples, el presidente de la República y otras autoridades emiten normas jurídicas, ¿ya? Que no son ley, pero están revestidas de las mismas características de una norma, ya llámese posibilidades del cumplimiento a través de la fuerza socialmente organizada, posibilidad también de que la norma regule ciertas situaciones que no están en la ley, etc., ¿no? Entonces el artículo 63 de la Constitución establece cuáles son las materias de ley, ¿ya? Esto se llama sistema de reserva legal, ¿ya? Y aquí aparecen, por ejemplo, dice, no sé si ustedes están viendo la pantalla, parece que sí, ¿o no? Sí. Sí, sí, la Sí, sí estamos se ve, viendo. sí Ahí se están, ve. son materias de ley. Uno, las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de ley orgánicas constitucionales. Ya sabemos que dentro de la pirámide normativa de Kelsen hay diferentes gradas normativas, ¿no? Dentro de las gradas normativas, las más altas son las normas constitucionales, ¿ya? Y luego de las normas constitucionales están las normas orgánicas constitucionales, la norma interpretativa de la Constitución, todo lo que establece instituciones dentro de la Constitución son reguladas por materias orgánicas o leyes orgánicas constitucionales. O sea, finalmente el presidente no puede regular nada que esté regulado en una ley orgánica constitucional, ¿no? También dice las que la Constitución exija sean reguladas por ley, ya la vimos. Las que son objetos de codificación, sean civil, comercial, procesal, penal, no puede regularla el presidente. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, las que regulan el horario. Aquí hay un montón de materias que ustedes van a ver. Pero aparece en el numeral 14, dice, las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, acá tenemos también una suerte de norma de reenvío, porque nos dice las demás que señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, hay leyes en que el presidente tiene la iniciativa exclusiva. No quiere decir que él saque una ley, sino que él propone, ¿cachai? Él propone. Por ejemplo,
Esto es de toda lógica también, tienen que siempre seguir la lógica. Si ustedes son presidentes de un lugar, lógico que tienen que ver el presupuesto de la nación. ¿Cachai? Por ejemplo, las del presupuesto de la nación. Un ejemplo, ¿no? Esas son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice el presidente, bueno, estos son los DFL, ¿ya? Los DFL son una forma no quiero meterlos para allá, pero son me imagino que ya los vieron, o si los vieron, a lo mejor los vieron en introducción al derecho. Los DFL son una forma de legislar a través de una delegación que hace el Congreso, ¿ya? El Congreso le dice, ok, a través de una ley delegatoria, regula ciertas materias de ley tu presidente, ¿ya? Pero solamente en virtud de eso, en un plazo establecido, ¿ya? Y luego, acá aparecen las de atribución o las de iniciativa exclusiva del presidente. Por ejemplo, las leyes sobre tributos, ¿ya? También que tengan relación con la creación y división política administrativa del país, también son de iniciativa exclusiva del presidente. Corresponden también asimismo las de suprimir, reducir o condonar tributos, crear nuevos servicios públicos, etcétera. Todas las que sirvan para que el gobierno fructifere. Sí, la idea es eso, ¿ya? Es como una suerte de equilibrio de poderes, ¿ya? Pero, ¿por qué yo lo llevé acá? Porque el artículo 63 establece las materias que son de ley. Entonces ustedes ya saben ya que en la Constitución el artículo 63 establece la reserva legal amplia, ¿no? Y que finalmente esa reserva legal habla de que solamente estas materias pueden ser reguladas a través de una ley, y la ley la hace el Congreso, no la hace el presidente, ¿cachai, no? Entonces, por eso es importante saberlo, ¿ya? Esto no lo puede tocar el presidente. Puede de alguna forma proponer, ¿no? A través de su ministerio, la regulación específica de algo, a través de lo que denomina mensaje, ¿ya? Pero no podría el presidente decir, ya, voy a sacar esta ley mañana mismo. No puede, porque tiene que pasar por el Congreso y tienen que ser materias que no sean de ley para que él las pueda sacar. Porque si son de ley, pasan por el Congreso. Los quería llevar ahí porque es importante que sepan eso, ¿ya? En cuanto a lo que estamos hablando de la conclusión del tratado dentro del país. Entonces, dentro del país, al igual como lo haría una ley, que pasa, digamos, por el Congreso, los tratados pasan también por el Congreso. ¿Cachai? Son por su parte de adopción y negociación exclusiva por parte del presidente de la República, pero la ratificación es por parte del Congreso. Y eso es en el derecho interno, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, el presidente de la República propone el tratado, o sea, lo negocia, lo opta y lleva el texto al Congreso. El Congreso tiene la misión de ratificarlo, puede sugerir, ¿no?, formulación de reserva o normas declaraciones que interpreten el texto, pero no puede cambiar el contenido, ¿ya? Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, ya lo vimos, a menos que se trate de materias propias de ley. En el caso de que sea una materia propia de ley, el presidente tiene que volver a ratificarlo, ¿no? Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados. Ya es como lo que venimos diciendo, o sea, finalmente un tratado no puede ser derogado por el Congreso, ¿ya? Eso es como si les preguntan, no puede ser. Podría ser dejado eh, que su aplicación no tuviera efecto simplemente por la no ratificación o simplemente por no concluir la negociación y la firma. Corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él. También el presidente puede retirarse del tratado o denunciarlo. Es su atribución exclusiva de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras del Congreso en el caso de los tratados que hayan sido aprobados por este. Una vez que la denuncia o el retiro produzca su efecto en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden
jurídico interno. O sea, una vez que el presidente diga, ¿sabéis qué? Ya no quiero participar de esto, denuncia, que es un acto formal por el cual se les comunica a los otros estados partes que el Estado no quiere participar más del tratado, ¿ya? Luego de eso, pide la opinión a ambas cámaras del Congreso, y luego que son aprobados por la denuncia o el retiro produce efectos, ¿ya? De conformidad al tratado internacional, siempre y cuando sea notificado a los otros estados, ¿ya? En cuanto a en el caso del retiro, ¿no? de la denuncia de un tratado, si es aprobado por el Congreso, el presidente de la República deberá informar a ello dentro de los 15 días de efectuar la denuncia o el retiro a los estados partícipes. El retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado requerirá previo acuerdo de este, ¿ya? O sea, si el presidente hizo una reserva, ¿no? de un tratado, o sea, una disposición que no le es aplicable, también tiene que informarlo al Congreso, ¿ya? El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de ese término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como la entrada en vigor, la formulación y el retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. ¿Ya? O sea, todas estas situaciones que tengan que ver con las declaraciones de un tratado que haga el Congreso, las reservas, la entrada en vigor, todas tienen que ser públicas, ¿no? Eso es importante eh, porque una vez que el tratado se ratifique, tiene que ser promulgado y publicado, ¿ya? A propósito de eso lo dice la ley, ¿ya? En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al presidente a fin de que durante la vigencia de aquel dicte las disposiciones con fuerza de ley, o sea, los DFL, que estime necesarios para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el inciso segundo y siguiente del artículo 64. Entonces, en definitiva, la ratificación es un trámite interno, en resumen, que se realiza luego de haber finalizado la etapa de negociación y adopción y firma del tratado. Se presenta al Congreso, el Congreso puede hacer observaciones, puede realizar reservas, el presidente si tiene reservas también tiene que realizarlas en ese momento, y luego de eso el tratado pasa a los trámites de una ley, ¿ya? Por las dos cámaras, y luego que es ratificado se pone a disposición del presidente de la República para que lo promulgue a través del decreto promulgatorio, ¿no? Y lo publique en el diario oficial, ¿ya? Al igual que una ley. Luego de eso, el tratado adquiere fuerza, ¿ya? Sin perjuicio de ello, habíamos dicho que durante la vigencia del tratado, el presidente puede dictar disposiciones con fuerza de ley, ¿ya? Que estime necesarias para su cabal cumplimiento. Esto quiere decir que el presidente va a dictar unas normas a propósito de su concreta aplicación. Estas normas generalmente son reglamentos que especifican cómo el tratado va a ser llevado a cabo, ¿ya? Todas las leyes, ya no solamente los tratados, tienen su correspondiente reglamento, ¿ya? Y que a propósito de ese reglamento es cómo se lleva a cabo la disposición transcrita, o sea, finalmente cómo llevo a cabo la ley, ¿ya? Porque la ley es muy abstracta. Usted ya sabe las características de la ley es abstracta, general, no ve situaciones particulares, pero el reglamento sí, ¿ya? Y esa es pega del ejecutivo, del presidente, ¿ya? El presidente tiene que dictar los reglamentos, siempre dicta los reglamentos conforme a el real sentido que debe dársele a la interpretación de la norma. Los reglamentos generalmente son dictados por los correspondientes ministerios a través de la firma del presidente de la República por poder,
¿no? Ya sea el tratado, si es de materia laboral, la dictará el correspondiente reglamento el ministro de la correspondiente cartera, ¿ya? En cuanto a eso, vamos a quedar hasta acá, yo creo. Igual ha sido extenso, pero revisamos todo el procedimiento del tratado, inclusive la dictación de reglamentos para su concreta aplicación en el territorio de la República, y en concreto ya vimos cómo un tratado surge efectos en el país. Ya sabemos que un tratado no solamente con la firma y la negociación está listo, no, tiene que pasar por el Congreso, por la ratificación y posteriormente por la promulgación y publicación, al igual que una ley. ¿Ya? Espero que le haya servido este barniz. Vamos a continuar luego de esto con derechamente, yo creo que... Sujetos, no me dijo. a ver, déjame ver, espérame. Yo creo que vamos a continuar después con las reservas, ¿ya? Que es como lo que teníamos pendiente. Entonces, la siguiente ayudantía va a ser de reservas. Ya vimos el tratado, ya vimos lo que es un tratado y ya vimos cómo es dentro de la legislación chilena, pero las reservas no las hemos visto, solamente esbozamos qué es lo que es, ¿no? Pero en definitiva ya dijimos que es como una declaración unilateral, ¿no? Que tiene la finalidad de desprender, ¿no? Ciertas disposiciones del tratado para que no tengan efecto en el país, ¿ya? Es como eso, ¿no? Así que quedamos hasta acá, pues. No sé si les parece. Sí, sí, sí. Sí, no hay problema, Mañana, Franco. mañana a la misma hora. Mañana generalmente son como de las 10 para adelante. Ahora, si no pueden unirse a las 10, siempre a las 10 y media se enlaza el otro link. ¿Por qué lo hago así? Porque a las 10 están los diurnos. Si nadie se une a diurno, se cierra ese enlace y el de las 10 y media sigue corriendo. Entonces te puedes seguir uniendo, pero después de las 10 y media, ¿ya? En caso que Me no parece, puedan. me parece mejor el de las 10, porque mira la hora, son las 15 para las 12. Sí, es que a veces ustedes tienen clase hasta tarde, entonces de repente no. Sí, tú estás Y ahí, en pues, pero nocturna. mira, yo le dije a esta chica, la Angelina, si Ujú. usted, porque tú eres de otro curso, entonces la idea es realizar ayudantía en otra hora, entonces es lo ideal, ¿cachai? Sí, sería Pero lo muchas veces trabajan y otras cosas, entonces Luis está no sé si estás tú, nocturna. pero está en un grupo de WhatsApp que es de vespertino. No sé si tú estás ahí. Sí, yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp, Ya, pero pues, el del curso completo, pues, vespertino. pero no está el de la ayudantía, no está ahí. No, allí no. Ah, ya, dale. Mira, ¿Tienes un lo grupo de que, ayudantía, Franco? No tenía idea. pero es que ese es de vespertino. Yo te dije a ti, Angelín, si es que podíais crear un grupo, ¿ya? Te voy a dejar mi número Ah, vale, para vale. que lo Yo crees también con tus compañeros, para que lo voy a crees con anotar el tus mío igual. ya, para que los crees con tus compañeros, porque si lo crean, ahí podemos fijar otra hora. Claro. Mira, yo no tenía idea. Franco, yo pensaba que empezaba a las 10:30. Si yo a veces puedo No, a no hay las 10, drama. incluso No hay antes. drama. Si podemos antes, por ejemplo, podría ser en la mañana, podría ser en la Ujú. tarde, a cualquier hora, si la idea es ir avanzando, o a la hora que ustedes quieran, ¿ya? Yo también dejé mi número de teléfono allí para que me agregue a cualquier turno. O sea, Yo te voy a no, agregar al WhatsApp de grupo de las personas de Vespertino, porque tú eres de Vespertino, ¿no? sí, Ya, yo te voy a agregar a las personas de Vespertino. Anota el número mío, Angelina, ahí, Y para que tú puedas crear un WhatsApp de grupo y tú agregues a tus compañeros, porque yo no tengo contacto con los de diurno, ya ¿cachai? son pocos, mira, en realidad son como 7, 8 francos que estamos en el grupo, Pero no ¿cachai? Pero importa, no no puedo, importa, pero los que sí, quieran. no, sí, dame tu número. Está ahí, está anotado, está en el chat. Mm, Búscalo en el chat. ya, chuta, me salió. Perfecto. Lo que te quería preguntar, Franco, mira, como decía cuando ingresé el compañero Luis, que el profe, bueno, al final el profe parece que nos está pasando lo mismo, nos hace relacionarnos con el libro del autor Warner Meneses y que leyéramos como lectura complementaria a la autora Elizabeth Salmón. Pero sabéis que yo no Ya. entiendo nada con ninguno de los dos libros. Incluso vi YouTube de la Elizabeth Salmón y no.
de verdad que no entiendo, mejor entiendo contigo que con... Ahí vamos viendo, pues si la idea es, si partimos de atrás de nuevo, no hay drama, si se parte donde sea, si esta materia no es muy compleja. Lo complejo son las situaciones reales que van ocurriendo en el derecho internacional. Esas situaciones tenéis que tener cráneo porque son situaciones que han ocurrido y son históricas. Entonces, muchas veces el profesor va a mencionar situaciones históricas que escapan de mi espectro. Esas situaciones históricas ocurrieron, ¿cachai? Entonces, a los finales son ejemplos. ¿Cachai? Entonces, ahí yo no puedo ayudar mucho, pero sí el libro te ayuda en los ejemplos. Yo por lo ¿Qué menos libro? yo leo este libro, mira, pero está en la biblioteca, ¿De qué tú vayas a la biblioteca Internacional Público. ¿De qué autor es ese? de Edmundo Vargas Carreño, Edmundo Vargas Carrey. Vale. pero este está en la biblioteca de la UPB. Si mira, en realidad cualquier libro te sirve, si no, Sí, no es mira, yo estoy necesario haciendo, que... mis compañeros están haciendo un trabajo de taller TIC y yo me metí a Derecho Internacional nomás porque como a mí me cuesta, para así aprovechar a leer de qué se trata, hacer un resumen y toda la cuestión. Mira, déjame tu También, número, dime. también estaba terminando de enviar el trabajo de taller TIC. Yo no lo Sí, sí. también eso está, pero preferí estar en la clase. Pero dije, Eh, ya que si jodimos ya, pues era hasta las 11. pero me Quedamos. anotaste anotaste el número tú, Angelín, Ahora te mío, lo anoto al tiro. anótalo al Estudio tiro para que sigilo. el mío, el primero, el que está ahí. Ya, sí, ahí lo anoté y ahí anoté, te mandé el mío. Ya, pero por favor, trata de crear un grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo voy a Y, crear aña- sí, lo voy a crear al y tiro. añade a Ujú. tus compañeros que quieran, nomás, por los que quieran, y ahí vamos viendo si al final esta ayudantía puede extenderse. Yo me acuerdo que el año pasado hicimos ayudantía hasta, pucha, bueno, ante Navidad. Estábamos como casi en Navidad haciendo ayudantía. Ah, qué Y buena, ¿no? no hubo drama. Ahora, Con el con tema tu es flaco. que, sí, el tema es que, ¿cómo se llama? Eh, los profesores ahora terminan más rápido, así que no hay drama, ahora van a